Hola a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos mirando en el día de hoy la lectura titulada Infidelidad de Gomer. Comenzamos, hermanos, en el día de hoy con el libro de Oseas. Amado Dios, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu perdón, por tu guianza, por tu entendimiento. Pedimos, Padre Jehová, Señor, que nos ayudes a poder entender, Señor, este libro que estamos comenzando a estudiar en el día de hoy. Y asimismo, Padre, que podamos aprender de este y aplicar en nuestras vidas los principios espirituales que nos ayudarán a acercarnos más hacia ti. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Algunas veces, hermanos, el libro de Oseas, junto con algunos otros libros, ¿verdad? De profetas, como que a veces como que se le pasa un poquito por encima y no se mira la esencia de lo que del mensaje que está compartiendo. Así que prestemos mucha atención, hermanos, porque este es un libro bastante sorprendente con los eventos que toman lugar. Así que Oseas profetiza a un Israel corrupto e idólatra desde el púlpito de su propia experiencia. Escucha esta parte. Es instruido por Dios a que se casara con una fornicaria, Gomer, y ver reflejado en su vida doméstica un retrato preciso de la infidelidad del pueblo de Dios, trazando un paralelo impresionante de su matrimonio y la defección de su esposa. Oseas lleva el poderoso mensaje de Dios a las calles. La impiedad de Israel traerá tragedia acelerada y calamidad segura. Pero aunque el amor de Dios debe de disciplinar, ciertamente también restaurará y su amor desea lo mejor para sus amados. La manera que está dividida el libro es capítulo del 1 al 3 es la prostitución de la vida del profeta. Prostitución en la vida del profeta. Número 4 al 6 prostitución en la nación del profeta. Capítulo 7 y 8 rebelión en Israel. Capítulo 9 al 11 calamidad en Israel. Y el 12 al 14 la esperanza venidera para Israel, a pesar de todas las cosas que hemos discutido. Los temas principales son amor leal, pecado insolente, castigo purificador. La adúltera, eso es del capítulo 1 al 14. Del capítulo 1 al 3, la adúltera Gomer y el fiel Osías, y la nación adúltera y fiel a Jehová. Y el lugar es en el reino norteño de Israel. El tiempo es aproximadamente unos 45 años, del 755 hasta el 710, así mismo antes de Cristo. El propósito del libro es ilustrar el amor de Dios por su pueblo. El autor es Oseas, hijo de Beri. Oseas significa salvación. Los destinatarios fue escrito para Israel, el reino del norte y el pueblo de Dios en todas partes. Marco histórico, pues comenzó su ministerio durante el final del próspero pero moralmente decadente reino de Jeroboam II de Israel, y las clases altas estaban bien, pero oprimían a los pobres. Profetizó hasta muy poco tiempo después de la caída de Samaria en el 722 a.C. El capítulo clave y versículo clave es el capítulo 3 versículo 1 donde dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Las personajes claves son Oseas, Gomer y también sus hijos. Y características particulares, Oseas emplea muchas imágenes de la vida diaria. Presenta a Dios como esposo, padre, león, leopardo, osa, rocío, polilla y otros. Israel es ilustrado como esposa, enfermo, viña, uvas, olivo, mujer, parturienta, horno, neblina y humo, por nombrar unos pocos. Así que, hermanos, cuando esté leyendo el libro, póngase atento, ¿verdad? A todas estas ilustraciones y simbolismos que son así mismo compartidos. El capítulo 1 hasta el capítulo 3 versículo 5 hace una esencia de una descripción de la desobediente esposa de Oseas, y desde el 4 hasta el 14 el desobediente pueblo de Dios, que habla de la maldad de Israel, el castigo de Israel y el amor de Dios por Israel. Algunos otros megatemas, ¿verdad?, que también son importantes de este libro, es el pecado de la nación, el castigo de Dios
y el amor de Dios también en cuanto a que lleva a sí mismo también hasta la restauración. Así que Oseas fue profeta en el reino del norte de Israel y sirvió desde 753 hasta el 715 a.C. Bajo Jeroboam II, el reino norte prosperó materialmente, pero espiritualmente, hermanos, decayó. Y el pueblo era ambicioso y adoptó la conducta moral y la religión idólatra de sus vecinos cananeos. El papel de Oseas era mostrar que el reino norte era infiel a sí mismo a Dios, su esposo, su proveedor, y se casó con Baal, figurativamente hablando, y los dioses de Canaán. Les advirtió que a menos que se arrepintieran de su pecado y se volvieran a Dios, irían a parar a la destrucción. Oseas habló de las características de Dios, de su inmenso amor y de su fiera justicia también, y cómo esto afectaría sus vidas y los haría regresar a Él. Y es lamentable, pero el pueblo violó su pacto con Dios y recibirían asimismo el castigo que había sido prometido, como en Deuteronomio 27, versículo 28. Eh, Algunas veces la gente se pregunta, ¿y realmente Dios le ordenó a Oseas que se casara con una prostituta? Algunos a los que se les hace difícil creer que Dios pudiera hacer una petición como esta, ven la historia como una ilustración y no como un hecho histórico. Sin embargo, ¿verdad? Muchos piensan que sucedió y dan estas explicaciones. Número uno, de acuerdo con la ley de Dios, un sacerdote no podía casarse con una prostituta, dice Levítico 21:7. Perdón, acá. Sin embargo, muchos piensan que sucedió y dan estas explicaciones. Que se dice como Levítico 21:7 que no se podía casar con una prostituta. Pero Oseas, fíjese, no era sacerdote. Es posible que Gomer no fuera prostituta cuando Oseas se casó con ella y que Dios estaba permitiendo que Oseas supiera que Gomer más tarde se inclinaría hacia el adulterio y la prostitución. En cualquier caso, el punto es que Osías sabía de antemano que su esposa le iba a ser infiel y que su vida matrimonial sería una lección objetiva para el adúltero reino del norte a quien él estaba profetizando. Es difícil imaginar los sentimientos de Oseas cuando Dios le dice que se casará con una mujer que sería infiel. Probablemente quizás nos podemos imaginar, ¿verdad? Que quizás no quería hacerlo, pero obedeció. A menudo Dios nos pide una obediencia extraordinaria de sus profetas que estaban enfrentando los tiempos extraordinarios. Si nos toca a nosotros, hermanos, ¿cómo responderíamos? Hacer lo que Dios dice en diferencia de lo que nosotros querramos. Elías, por ejemplo, había predicho que la familia de Acab sería destruida debido a su maldad, en Primera de Reyes 21, 20 al 22. Sin embargo, Jehú fue demasiado lejos al cumplir la orden de Dios en Segunda de Reyes 10 del 1 al 11. Por lo tanto, la dinastía de Jehú también sería castigada en Jezreel, el mismo lugar donde llevó a cabo la masacre de la familia de Acab, si se acuerdan de esa historia. La promesa de Dios de poner fin a Israel como reino independiente se cumplió 25 años más tarde cuando los asirios conquistaron el reino del norte y se llevaron cautivo asimismo al pueblo. En el capítulo 1:3 también leemos que Gomer le dio a Oseas un hijo. En los versículos 1:6 y 1:8 vemos que dio a luz a dos hijos más, pero no indican que Oseas fuera su padre natural, y algunas traducciones implican que no lo era. Ya fueran suyos o no, la clave es esta parte de la historia se encuentra en los nombres que Dios les puso para mostrar su reacción ante la infidelidad de Israel. Su reacción hacia la infidelidad no es diferente ahora mismo a la actualidad. Dios dijo que personalmente rescataría al pueblo de Judá de sus enemigos sin ejércitos ni armas. Y a pesar de que Dios pide que hagamos nuestra parte, debemos recordar que Él no depende de nuestra ayuda, muchas veces por medio de la gente, pero solo porque es bueno asimismo para ellos. Él puede llevar a cabo todos sus propósitos sin nuestra ayuda, hermanos, si así mismo lo deseara. Usted y yo somos importantes para Dios y Él quiere permitirnos que seamos parte de su plan divino. En el capítulo 1:9 vemos que Dios en esencia estaba disolviendo el pacto. El nombre del tercer hijo expresa determinación en cuanto al castigo.
La advertencia de Dios se registra en Deuteronomio 28, del 15 al 68, donde estaba comenzando a cumplirse. Israel estaba abandonando a Dios y disculpen, a su vez estaba abandonando a Israel y dejándolo a sí mismo sin sus bendiciones. Los libros proféticos del Antiguo Testamento, hermanos, en ocasiones utilizan la palabra Israel para referirse al Reino Unido del norte y también del sur, y en ocasiones solo para referirse al Reino del norte solamente. Al hablar acerca de los hechos pasados, Oseas por lo general pensaba en Israel como el Reino Norte con Samaria como capital. Sin embargo, cuando Oseas hablaba acerca de eh, los acontecimientos futuros que se relacionaban con la promesa de Dios de restauración, es difícil comprender sus palabras aplicándolas solamente al reino del norte, ¿verdad? Por esto todas las promesas del regreso, muchos las ven como condicionales, ya que los israelitas decidieron no volver a Dios y por lo tanto no tenían asimismo derecho a las bendiciones incluidas en las promesas de restauración. O otros la ven como incondicionales porque las promesas de restauración de Dios se cumplen en Jesucristo y por lo tanto la iglesia, la nueva Israel, recibe sus bendiciones como dice Romanos 9 25 al 26 y también Primera de Pedro 2:10. Y a pesar de que Israel fue infiel, el compromiso de Dios permaneció inalterable. Y esta promesa de una reunificación futura reitera el pacto hecho con Moisés. Deuteronomio 18 15 al 18 y anuncia las profecías de Jeremías, como dice Jeremías 29 11 al 14, 31 y del 31 al 40. Y de los creyentes de todas las partes del mundo son el pueblo escogido de Dios, una nación de sacerdotes, como podemos ver en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Amado Dios, gracias Padre Señor por esta oportunidad de estudiar tu palabra y de poder ser presentado, Señor, con un tema que quizás para algunos pueda ser un poco confuso, pero gracias, Señor, porque nos ilustras, nos enseñas y aprendemos, Padre, que tenemos que aprender a depender de ti, Señor, y no en la lógica, no en lo que pensemos que esté correcto, que esté incorrecto, Señor, sino como tú nos guíes, Señor, de acuerdo al plan y propósito que tengas, ya que siendo Dios soberano, Señor, conoces lo mejor para no solo mi persona, sino para todo el mundo y todos los que hemos sido creados por ti. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Continuamos, Señor, diariamente haciendo ese esfuerzo de caminar de acuerdo a ella. Guíanos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.